¿Tienen alguna consulta sobre el tema? Profe, yo he estado revisando algunos de los ejemplos y las fórmulas, ¿verdad? Sí. En una de las fórmulas habla que la longitud de onda de la luz en un material es igual a la longitud de onda de la luz en el vacío entre el índice de refracción. Ese índice de refracción nos lo tienen que dar o usamos el de la tabla que está ahí, ¿verdad? Eso dependerá. Eso se lo pueden dar o ustedes tienen que calcularlo, pero le van a dar con qué calcularlo. Por ejemplo, ustedes le pueden dar las longitudes de onda fuera del material y dentro del material y con base en eso calcular la longitud, o sea, darle vuelta a la fórmula. Por ejemplo, Ajá. sí, son Ok, distintos escenarios. ok. Esas entonces son las fórmulas que están más atrás. Ajá, porque también dice que me pueden dar la rapidez de la luz en el material y con eso lo podría calcular. Profe, pero arriba Sí, dice, también. él dice longitud de onda de la luz en el vacío. Esa es una constante. ¿Perdón? La, dice yo no sé cómo se llama esa letra, la letra de la longitud de onda que es como una 3, una L Lambda. acostada. Ajá, Sí, lambda sub cero es una constante. sí, esa es la longitud de onda en el vacío para digamos, esa onda, pues. Es que eso fue lo que me confundió, porque por ejemplo, en la tabla de índice de refracción dice, índice de refracción para la luz amarilla de sodio, lambda sub ¿Dónde cero, está viendo la tabla? estoy Disculpe, viendo aquí está, en 33.1. 33.1, exacto. Sí, Y entonces dice lambda sub 0, 589 nanómetros. Esa lambda sub 0 es la que siempre se usa. sí, esa, digamos, para compartir aquí. Es que, bueno, para ese caso no tengo una presentación, pero aquí tengo una copia del libro. Esto que está acá, Ajá, esa es la ecuación. Vamos, exacto. esa es la longitud de onda en un material y esa es la Ajá. longitud de onda en el vacío. Eso es una constante. ¿Ok? Esa es esa de Sí, 589. ok. Luego, si estamos en un sólido, este n que está acá, Ajá, ajá. este índice de refracción, va a valer esto. Si el sólido por donde está pasando la luz Ok. es hielo, vale eso. Si es sal, vale esto, por ejemplo. Entonces ustedes utilizarán el que corresponda según el problema que tengan. Sí, vidrio, líquidos. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener, el problema les puede pedir eh, cuánto vale la longitud de onda en ese material y ustedes Ujú, simplemente utilizan esta que está acá, que ya es una constante, entre esto. Eso ujú. dependerá del tipo de luz. Pero entonces esa lambda sub 0 es esa de 589. Eh, para esa, vamos a ver, para luz amarilla, porque puede tener otro tipo de luz, puede tener azul, roja, etcétera. Todas las luces, todos los colores tienen una longitud de onda diferente. O sea, el espectro visible son un conjunto de luces, de señales, perdón, o de longitudes de onda, como quiera verlo. Digamos, sí, el espectro que nosotros vemos son un conjunto de longitudes de onda, de varios colores que todos tienen diferentes lambda sub cero. Para cada color hay un lambda sub cero. En este caso, Esa para es el amarillo es este. cada color del espectro de luz tiene un lambda sub 0. Correcto. Ahora sí ya me quedó. Ahora sí Sí. ya me quedó muy claro. Bueno, la luz visible, pues usted lo va a ver, bueno, con la luz visible en general es una mezcla de todo esto. Cuando pasa esa luz por un prisma, ese prisma se descompone y vamos a obtener los colores. Ahora sí, esa era la duda de que ese de dónde lo agarraba. Y ¿Sí? ahora Por ejemplo, vea este. Bueno, en este ejemplo simplemente es como calcular un ángulo. Bueno, son esos capítulos, bueno, tienen que estudiar esta parte, ¿verdad? ujú, Cómo calcular la velocidad, bueno, la velocidad de la luz, ujú.
que es esta, tiene un valor que es constante, pero cuando la luz pasa por un medio con un índice de refracción, que es este, cualquier medio, esa velocidad va a cambiar. Ya no está en el vacío. Ok, ok, ok. Entonces, el C que está en esa fórmula sí es la de la velocidad de la luz. Correcto, aquí está. Eso que está El, acá. el N lo saqué con la fórmula aquí en el paso anterior. Sí, el N correcto. Eso pueden haber combinaciones de problemas, de temas, ¿verdad? Entonces, ustedes tengan distintas longitudes de onda que pasan por un material y con base en eso calcular la velocidad de esa señal, bueno, de esa luz en ese material. Entonces, y ustedes tienen información del material, puede ser Perfecto. hielo o cristal de sal, etcétera. Entonces, ya ustedes buscan en la tabla el N, la C es una constante y ya con esto. Si no tienen el N, eh, bueno, hay que calcularlo porque tal vez le den no sé, alguna razón o algo, no sé, eso dependerá de cada problema. No, ahora sí, ya me ubiqué, porque aquí sí me están dando en ese ejemplo, me están dando lambda sub cero. Sí, Ahí ya lo están dando. Ahora sí ya me ubiqué. Perfecto. Muchísimas pero eso se lo gracias. pueden dar o lo puede calcular dependiendo del problema, le tiene que dar Ujú, vuelta. ujú, ujú. Sí, Excelente. Y ahora sí, ya me ubiqué. Ya entonces ya. Esa era como la que me tenía que no sabía de dónde la habían sacado. sí, ok. Este, vamos a ver, ¿qué más? Mm, sí, bueno, esos problemas son muy sencillos. Sí tienen que manejar bien esto. Por ejemplo, aquí está, este problema habla de luz roja, ¿ves? Ajá. La Ahora luz sí. roja en el aire tiene esta longitud de onda. Entonces, ve, esta misma Exacto. es esta que está acá, C. Exacto. Dependiendo del color, así es la que vamos a utilizar. ¿Ok? Sí que tiene que tener mucho cuidado con esto, pero es geometría básica, perdón, trigonometría básica. Entonces no hay mucho de qué preocuparse, pero sí hay que tenerlo en cuenta. La ley de Snell, que esto es la reflexión, eh, eso tiene que dominarlo bien, igual es una ecuación muy sencilla. Eh, entonces, es un ángulo de incidencia con un ángulo pues está por acá, que es más sencillo. ¿Ves? Aquí tiene un ángulo de incidencia con un ángulo de refracción y un ángulo de reflexión. Entonces tenemos la reflexión cuando la luz se devuelve en el mismo medio, pero en otra dirección. Y la refracción es cuando la luz pasa a través del otro medio. Entonces, esos ángulos tienen que saber cómo es. Uno es el incidente, otro es el refractado y otro es el reflejado, perdón, otro es el refractado. El refractado es el que pasa al otro medio. Y el reflejado es el que pasa al medio donde estamos, al medio incidente. Ese es el medio incidente donde venía la luz. Algunas veces eh, puede que la totalidad del reflejado eh, se quede acá. Eso se llama un ángulo crítico, que es lo que están viendo en esta otra parte, que es la reflexión total interna. Digamos, aquí tenemos varios ángulos. Aquí está la fuente de luz y se dirige para acá, hacia arriba, y aquí para un ángulo determinado, y así va sucesivamente hasta que hay un ángulo en el cual hay una reflexión total que queda horizontal y no hay nada al otro lado. Ese es el ángulo crítico. Ese Sí. concepto tienen que dominarlo bien. Eh, bueno, las aplicaciones. Profe, Vamos a ver si qué quiere otra cosa vemos por acá. la presentación que usted tenía. No, para ese no tengo presentación. Ah, bueno, entonces Es, ¿cómo estamos? es Ok, simplemente, eh, es que esto es tema muy sencillo, entonces no es como que tenga que explicar términos muy complejos en esta parte. Eh, y me perdí lo sí, del tienen ángulo. que, Ah, ya encontré la imagen del sí, ángulo crítico. sí, ¿Qué fue eso que explicó usted eso del ángulo crítico? ¿Es el ángulo donde todo queda reflejado ¿verdad? o todo? ¿Cómo era? Acá está el Ahí. concepto. Por aquí está. Ajá.
Acá Ajá. está. El ángulo de incidencia para el cual el rayo refractado emerge en forma tangencial a la superficie se llama ángulo crítico. O sea, es un ángulo en el cual toda la luz queda de esta forma. ¿Ve? Aquí venía una parte y se refractó. Aquí viene otro en el 4 y se reflejó. Pero en el crítico, vea que viene el haz de luz y para Ujú. ese ángulo de incidencia quedó de forma horizontal. No hay ni refractado hacia el material ni reflejado. Quedó sobre la superficie que comparten los dos materiales. Entonces, ese Ok, es el ángulo crítico. ok, voy a apuntar eso. Luego del ángulo crítico, o sea, para un ángulo mayor al ángulo crítico, vamos a tener la reflexión total. Es otro concepto que tiene que tener. Véalo acá en este material. Digamos, esto es como esto otro. Ujú, Entonces, aquí tengo ciertos ángulos, pero luego pasar a un ángulo crítico, ya tengo una reflexión total. ujú. No hay nada acá, en ese otro lado. Entonces, cuando el ángulo incidente es mayor al ángulo crítico, hay una reflexión total. Es un concepto que tiene que manejar. Haga un ejemplo de eso. Por acá está, para ver, me parece. Ujú. Vamos a ver, acá está este. Dice que un periscopio submarino usa dos prismas. Ajá, Voy a buscarlo. Ajá. totalmente reflectantes. Ok, ajá. eh, con reflexión total interna en los lados adyacentes de 45 grados. Explique por qué el periscopio deja de funcionar si se presenta una fuga y el prisma interior queda cubierto por el agua. Vamos a ver. Entonces dice, el ángulo crítico en el agua, ¿cuánto vale? Entonces, bueno, dice que cuando, en este caso, tenemos, vamos a observar por un vidrio a través del agua. Entonces vamos de vidrio, el vidrio, es que no puedo escribir con esto, hacia el agua. Aquí tenemos agua. Ok, entonces el haz de luz va de aquí a acá. Entonces el Na está acá. Es el coeficiente, perdón, ¿cómo se llama? Estoy, el, está por acá. El índice de refracción, ¿ok? Del agua es este. Y ese es el índice del vidrio. Entonces, el ángulo crítico usando la ley de Snell es este. Se calcula de esta forma. ¿Ok? Aquí tenemos información del ángulo crítico. Ok, ok. ¿Ok? Entonces dice que el ángulo de incidencia es de 45 grados en un prisma totalmente reflejante. Es más pequeño que el nuevo ángulo crítico es 61. Así que no hay reflexión total interna cuando tenemos un medio entre vidrio y agua. Es decir, cuando está sumergido el vidrio, o sea, cuando el vidrio está en el aire, el ángulo crítico es de 45. Pero al sumergir el vidrio, para ponerlo sobre agua, el ángulo crítico ahora es de 61. Entonces, ya no funciona, porque para que haya reflexión interna, el ángulo de incidencia tiene que ser mayor al ángulo crítico, y ese ángulo anterior era de 45 grados. Y nos están diciendo que ahora, como está en el agua, el ángulo crítico vale 61, entonces 45 es menor que 61, no va a haber reflexión. Tiene que ser mayor que 61. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Excelente. Esas son como las aplicaciones. Eh,
Vamos a ver este otro, eso es dispersión. Bueno, la parte que expliqué la dispersión de la luz, cuando se descompone la luz al pasar por un medio. Entonces, igual, esto es el concepto que tienen que tenerlo. Eso es meramente conceptual. Entonces, tienen que leerlo bien. Y este capítulo tiene eso. En una parte importante es conceptual y la otra parte de este cálculo, que son cálculos muy sencillos, pero tiene que manejar el concepto, ¿verdad? Entonces, tiene que tener ese cuidadito. El tema de polarización, y aquí termina creo que lo que se ve de este capítulo, eh, eso tiene que ver con, bueno, están estas ecuaciones, son las ecuaciones de onda, de campo y campo eléctrico y campo magnético. La luz es una onda electromagnética. Las ondas electromagnéticas son campos eléctricos y campos magnéticos superpuestos. Entonces, que digamos, donde crece uno y crece el otro, van juntitos. Lo que sucede es que cuando pasa en un ambiente de polarización, eh, se aplica un filtro a la luz. Es decir, si la polarización eh, está vertical, como esta forma, solamente la luz que va orientada de esta forma va a pasar. Si la polarización al pasar por un medio es horizontal, solo la luz horizontal va a pasar. Entonces ve acá que viene la luz en ese sentido. Viene para todos lados, sin embargo, hay una barrera que va a obligar que solo la luz que está polarizada de forma vertical pueda pasar. Entonces, solo va a pasar una longitud de onda. Por eso, si ustedes tienen lentes oscuros, lo van a ver. Los lentes oscuros que son polarizados, eso sí, hay unos que no son polarizados. Los que son polarizados, ustedes los van a ver como si ven, ellos solamente dejan pasar ciertas longitudes de onda, cierta luz, no dejan pasar toda la luz. Por eso es que es bueno que si ustedes compran anteojos para protección solar, que sean polarizados, porque esos tienen el filtro de sol y le van a filtrar también la luz que es más dañina. Solamente le van a dejar pasar la luz que corresponde a la que es correcta, que no les vaya a hacer mucho daño. Siempre va a haber un daño, pues se trata de que sea menor, eso tiene un porcentaje de protección. Entonces, por acá hay un ejemplo. Si ustedes quieren ver si sus lentes oscuros son polarizados, pueden colocarlos frente a una pantalla, como en el teléfono o eh, la de la computadora, y les van dando vuelta. Van a ver cómo se oscurece un poquito conforme ustedes le dan vuelta. Eso es porque el lente está polarizado y está filtrando algunas luces. Entonces ustedes no van a poder ver alguna de las luces que emite la pantalla, por ejemplo. Entonces vean este otro ejemplo acá. Vienen luces esa es una fuente de luz omnidireccional. No está polarizada para todo lado y pasa por este filtro que la polariza y queda solamente la parte vertical. Ese concepto que tienen que manejar. Este es un polarizador como el de los laboratorios. En algunos laboratorios se utiliza, creo que en nuestro caso no lo vamos a usar, pero eh, usualmente es de esta forma. Se aplica una fuente de luz a través de un filtro y del otro lado solo vamos a ver ciertos colores que corresponden a la luz polarizada. Entonces son conceptos que ustedes tienen que manejar. Vean, acá está el ejemplo de los anteojos. Entonces, acá tengo anteojos que si los dos están polarizados. Si los pongo en la misma dirección, vean que dejan pasar solo cierta luz. Pero si pongo uno perpendicular con respecto al otro, están bloqueando toda la luz. Ustedes ven que se ve oscuro. Eh, bueno, esta es una ley que tienen que también aprenderse. Bueno, entenderla, básicamente. Eso con respecto eh, las intensidades de la señal. eh, y por reflexión, bueno, también existe esto. Esto lo pueden estudiar ahí. ¿Cuál otro más? Reflexión, este es un ejemplo. Y por radiación circular elíptica, esto es lo mismo.
Todos son distintos tipos de polarización. Esos tienen que estudiarlos. Esparcimiento de la luz, cómo se distribuye la luz, también es meramente conceptual. Y llega hasta acá. ¿Okay? Principio de Huygens no vamos a estudiar en este curso. Entonces, sí, ese capítulo es muy sencillo, muy fácil, muy bonito, porque es muy cotidiano también. Entonces, les aconsejaría que lo estudien bien y practiquen. Ok, no sé si tienen alguna consulta con respecto adicional a esto. Sí, profe, yo lo siento, la verdad, muy clarito, lo siento más práctico, entonces como que creo que es un poco más fácil de entenderlo. Lo que hay que tener cuidado, creo que me parece es mucho con esto de los ángulos, ¿verdad? Sí, sí, el cálculo de los ángulos. Tengan cuidado con esa parte, porque hay gente que se le confunde un poquito. Sepan identificar bien lo que es el ángulo incidente, el ángulo de la reacción, este concepto del ángulo crítico, y de cómo calcularlos. ¿Ya? Es trigonometría básica. Entonces no hay mucho cómo perderse. Entonces sí, eso es importante que si no Bien, recuerdan algunas cosillas ahí, tengan la tabla a la mano de conversión de conversiones trigonométricas, por ejemplo, desigualdades y eso. Son pocas que se utilizan. ok, perfecto, profe, ya, ya. Ahora sí ya me ubiqué, ya me Ok, ubiqué. Y esto de la polarización no la había entendido, pero entonces ahora sí, sí, ya con el ejemplo de los anteojos, ya ahora sí ya entiendo el tema de los filtros. sí, sí, sí. Eso es que deja pasar cierta luz y otra no. Entonces, Solo la luz polarizada es la que logra pasar, es así. correcto. Eso se polariza en una dirección. Entonces la luz que va orientada en esa dirección es la que logra pasar. Perfecto. Profe, y tengo una pregunta, pero es más que todo ya la parte administrativa, Ajá, que en la tarea 1, más o menos yo le había hecho la consulta cómo me quedaba el promedio después de lo del video y el foro, sí. pero todavía no aparece, aparece solo la nota del problema que se entregó en PDF. Ah, pero eso ya está en el sistema. Yo lo subí, creo que el lunes subí todo el sistema. Ya están las Ah, bueno. notas totales. Entonces ahora sí ya voy a volver a Sí, revisar, porque yo creo que yo revisé el fin de en el semana. sistema donde van apareciendo las notas que ustedes van obteniendo poco a poco. No sé cómo les aparece a ustedes. Eh, Voy yo a voy revisar. colocando ahí las notas, digamos, conforme avanzo revisando. Sí, Ajá. me ha quedado pendiente colocar algunas y ya terminé de colocar toda esta semana. Así, Entonces, sí, ustedes pueden consultar, ahí está toda la nota. perfecto. Voy a revisar. Le agradezco muchísimo, profe. Ok, un gusto. Muy amable. Ok. Bueno, yo no sé si no tienen más consultas para eh, dejar de grabar en este momento. No, yo creo que con eso, profe, ya está de lo más bien. Igual, cualquier cosa ahí uno le consulta, ¿verdad? Sí, está bien, ahí está habilitado el foro durante la semana, cualquier cosa, consulten. Perfecto. Voy a Muchas gracias, detener profe. esto. Mucho gusto.